Y para hablar de la Ciudad de Buenos Aires justamente y de otros temas más, está aquí con nosotros en el piso Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, en el Frente de Izquierda también, y bueno, legislador de la Ciudad de Buenos Aires actualmente. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por venir, como siempre. Tu gentileza con Radio Sónica, con Maxi, siempre valorada, y bueno, es un placer para nosotros siempre recibirte. Bueno, gracias por la invitación. Un abrazo a Maxi, que creo que está de vacaciones. Sí. Así que, bueno, como siempre, es muy bueno estar acá. Bueno, y vamos a tratar de ir tocando distintos temas. Marcelo, me interesa, primero que nada, que podamos hacer un breve análisis de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, me parece que es importante. Hoy cuando llegábamos con Quique hablábamos de, que estaban inaugurando el Metrobús del Bajo, ¿sí? Y que era, un problema realmente de tránsito en la ciudad, pero a su vez había problemas en los subtes, en la línea D, en la línea H. Digo, más allá de esos problemas cotidianos, también hay problemas estructurales de la vivienda y demás, y está bueno poder hacer un breve análisis de cómo ves este año para la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, por supuesto, los problemas existen. Vos mencionaste el tema vivienda, te voy a tocar otro tema, el tema educativo. Claro. El año pasado el propio gobierno reconoció la falta de 11.000 vacantes escolares. Este año pensamos que esto puede estar en este orden o inclusive ser superior. En la legislatura se aprobó un pedido de informes al gobierno para que diga cuántas vacantes faltaron en este ciclo del 2017. El gobierno todavía no respondió con todos los plazos vencidos. Y acá tenemos un problema muy claro. El gobierno se ufanó de la inscripción online. Bueno, la inscripción online lo único que hizo fue poner de manifiesto esta situación muy grave que se concentra sobre todo en la enseñanza inicial. El Frente de Izquierda presentó un proyecto para la construcción de 33 escuelas en todo el cordón sur y sudoeste. El número no es caprichoso porque surge de un estudio que realizaron los docentes de ADEMIS, uno de los principales sindicatos docentes de la ciudad, sí, que entiende que con este número de escuelas podría resolverse este faltante. Bueno, y hemos peleado mucho en la legislatura por este tema. Hoy somos 2 diputados del Frente de Izquierda, solo para citarte, ¿no es cierto?, este tema educativo que es tan importante. Vos mencionaste la cuestión de vivienda. El problema de vivienda se agrava bajo distintos puntos de vista, empezando por los problemas que a lo mejor afectan, ¿no es cierto?, a toda una parte de la población, sí, no necesariamente la más empobrecida, sino el que alquila o el que quiere comprar. En la ciudad se está volviendo a armar una cierta burbuja inmobiliaria que tiene que ver en primer lugar con el blanqueo de capitales. Entonces, esto crea alguna euforia en un determinado movimiento económico, pero agrava el acceso a la vivienda para el que tiene que pedir un préstamo hipotecario y desde ya para el que tiene que alquilar. A esto se suman los tarifazos que inciden, por ejemplo, en el costo de las expensas. Bueno, hay un cuadro social muy tenso en la ciudad de Buenos Aires. Y esa es la ciudad que nosotros vemos. Hay otra ciudad, que es la que Rodríguez Larreta y Santilli quisieron mostrar en esa publicidad encubierta que armaron en el programa de Marcelo Tinelli, sí, donde todo se resuelve online, donde con una computadora en tu casa tenés turno en los hospitales, habilitas un negocio o conseguís una vacante en la escuela. Es cierto que existe un sistema online, pero en ese sistema online la vacante escolar probablemente no se consiga, el turno en el hospital demore meses, y la habilitación de un comercio es para un comercio que probablemente termine cerrando por la falta de consumo. Claro, dentro de todo ese esquema, esa es la situación que vemos de la ciudad. Y lo que me interesa esto que decís de la burbuja inmobiliaria que está comenzando. Claro. Vos lo ves porque hay distintos movimientos de venta de departamentos, claro, y demás,
Pero ¿por qué ves un movimiento similar a una burbuja inmobiliaria? Bueno, ocurre lo siguiente. Ustedes saben que hubo un blanqueo de capitales Sí. que tuvo un alcance Que el gobierno lo llamó histórico, ¿no? Por los números, digo, histórico, alcanzados. ¿no es cierto? Por el número, pero Sí. ocurre lo siguiente. La parte más importante de ese blanqueo se quedó afuera. Sí. Es decir, lo que hizo el que blanqueó fue pagar la multa correspondiente en torno del 7-8%, ¿no es cierto?, del capital que blanqueaba. Sí. Ahora, una parte que ingresó al país a partir o estimulada por determinados beneficios, terminó, ¿no es cierto?, yendo a la compra de propiedades en las ciudades y también en el campo. Bueno, esto provocó, una determinada reactivación inmobiliaria, que tiene que ver no con una demanda vinculada al acceso a la vivienda, sino simplemente un cambio de cartera especulativa entre el dinero que estaba afuera, ¿no es cierto?, y una compra acá. Una cuestión de dirección. Claro, ese movimiento económico que algunos saludan como demostración de estos famosos brotes verdes de la economía, en definitiva acentúan una polarización social, porque detrás de una estadística de operaciones inmobiliarias en ascenso, tenés gente a la cual al mes siguiente le va a aumentar el alquiler. Porque si aumenta el valor de la propiedad, ¿no es cierto?, aumenta el alquiler. Entonces, este tipo de movimientos, mira, yo estaba escuchando para hacer una reflexión más general sobre la situación económica, ¿no? Sí. Los estaba escuchando, Sí. que están hablando con una persona del macrismo de Neuquén. Sí, el diputado nacional de Cambiemos. Entiendo, ¿no? En Neuquén, exacto. Entonces hablaba de esta reactivación petrolera, ¿no es cierto?, a partir de Vaca Muerta. Entonces, claro, bueno, ahí aparece otro de estos brotes verdes, ¿no es cierto?, una mayor actividad en la extracción de gas convencional, que de todas maneras está muy por debajo de lo esperado. Sí. Pero analicemos su contenido social, porque ocurre lo siguiente. Las petroleras están extrayendo gas porque el gobierno les ha asegurado un acuerdo a mediano plazo donde se triplica el valor internacional del gas. Es decir, un valor probablemente el más alto del mundo, que no tiene relación con los costos de producción, una prima extraordinaria, ¿no es cierto?, para extraer gas. Por supuesto que eso, ¿quién lo paga? Bueno, lo pagamos todos cuando nos irá llegando, ¿no es cierto?, boletas de gas con tarifas cada vez más importantes, ya sea en forma directa o indirectamente, porque después una fábrica paga gas más caro, un supermercado paga gas más caro, todo eso lo trasladan a los precios y por lo tanto ese precio extraordinario del gas que estimula la salida de gas es una gigantesca mochila sobre el conjunto de la economía argentina. Claro. Sí, es decir, y después se quejan de que no controla la inflación. Totalmente. Y a todo esto, claro, las tasas cada vez más altas, claro, que es el principal factor inflacionario, la tasa de interés. Entonces, ¿cuántos? Ayer leía que la restricción de consumo que provocan los tarifazos por cosas que dejas de comprar es de alrededor de 10.000 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿cuántos puestos de trabajo se pierden por los puestos de trabajo que se ganan en Vaca Muerta? Esto es importante, porque no se trata de desmentir a tabla cerrada de que puedan producirse puntas de reactivación económica. El problema es ver cuál es la orientación social, el contenido de esa reactivación, donde de pronto lo que aparece como un factor movilizador de la economía genera contradicciones y efectos contrarios que son aún más intensos de lo que supuestamente se quisieron generar. Y mira, yo coincido 100% con lo que estás diciendo y te termino de ponerle el monito que demuestra que todo esto es un chamullo. Acá nos están vendiendo la solución a los problemas económicos de la Argentina en una tecnología que se está desarrollando en una vía muerta, porque de acá a 10 años la tecnología, la matriz energética basada en la extracción de restos fósiles
va a estar totalmente perimida. En los próximos 10 años va a suceder esto. 10 años pasan así como así y ni siquiera están pensando en eso. Nos están vendiendo otro globo amarillo más, que la gran solución a los problemas de la Argentina va a pasar por desarrollar toda la cuenca petrolífera que hay en la provincia de Neuquén y provincias aledañas a través de estas nuevas tecnologías de shale oil, mientras que el mundo va en la dirección opuesta para desarrollar tecnologías que dejan de lado al petróleo. Claro. Pero una pregunta que, sacándote de tema, ya que te tengo acá, me encantaría hacértela, ya que sos economista, ya que sos legislador por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo viene el tema del endeudamiento de la ciudad? ¿Cómo viene el tema de la emisión de títulos de deuda por parte de la ciudad con prórroga de jurisdicción, cosa inédita para la ciudad de Buenos Aires, y que esta prórroga de jurisdicción se está dando hacia tribunales, ya no en New York para enfrentarnos con un juez Griesa, en Londres, siendo Londres el enemigo histórico de la Argentina? O sea, le estamos entregando al enemigo nuestra jurisdicción soberana. ¿Qué pasa con esto en la ciudad? Bueno, efectivamente, la ciudad en un lapso de, te diría, los últimos 5 o 6 años, se endeudó en ya más de 2.000 millones de dólares. Una deuda que, de acuerdo a cómo evoluciona el tipo de cambio, que pase nosotros con la devaluación de la moneda, bueno, puede terminar representando, en términos a los ingresos, nosotros del presupuesto de la ciudad, hasta un 20 o 25%, es decir, que comienza a tener un significado dentro de lo que es nosotros el presupuesto de la ciudad. Lo grave de la deuda en dólares tiene que ver con dos cuestiones. Uno, que la ciudad efectivamente percibe los ingresos en pesos, porque el ABL, ingresos brutos, patentes, entra directamente en con pesos. lo cual una devaluación provocaría un descalce entre lo que se tiene que pagar y lo que ingresa a la ciudad para pagarlo, con el agravante de que la ciudad no emite moneda, es decir, no puede llevar adelante ningún malabarismo monetario para cubrir una eventual crisis de deuda. El segundo problema importante es que tampoco está demostrado que ese endeudamiento en dólares tenga que ver con gastos en dólares. No está demostrado, no, te lo garantizo, no tiene que ver con Por gastos eso. en dólares, porque es básicamente para obra pública. Y Lo único, la obra pública, pública, nosotros tiene que ver, salvo una parte mínima de compras en el exterior, de ciertos equipos que pueden no hacerse acá, tiene que ver con un gasto en pesos. Y además, el gobierno de la ciudad nunca rindió cuentas en estos años respecto del destino del gasto, o dando ninguna certeza de que ese ingreso de dólares estuviera asociado a determinadas inversiones particulares. La única inversión que se puede justificar, luego presenta otros problemas, pero digamos que se puede justificar. Cuando digo justificar, solo quiero decir que en definitiva es una importación de equipos, son los subtes, que se compraron, por ejemplo, al metro, a Madrid, al metro de Madrid. Claro. Es lo único, pero Claro, lo que costaron esos subtes, bueno, no tiene nada que ver con ese flujo de deuda. Pero estamos hablando No del tiene vagón, no el túnel. El túnel por para supuesto, nada. el túnel, ¿no es cierto?, es un gasto que se hace en pesos. Entonces, nadie sabe a dónde fue estrictamente ese dinero, ¿no es cierto?, que se contrajo en dólares. Y te quiero agregar otro problema. En el tema de los Panama Papers, que ya, ¿no es cierto?, como que pasó a mejor vida, ya se habla muy poco de este tema. De hecho, que el gobierno lo da como terminado. Claro. Marcos Peña decía en el Congreso, les decía, ustedes que instalaron lo de Panama Papers y ya está, ya desapareció. Yo digo, ¿pero en dónde desapareció? El problema más grave, Abajo del alfombra. Claro. Por eso, el problema más grave de los Panama Papers, el tema más controvertido, tiene que ver con las cuentas manejadas por el ex ministro Grindetti. Por Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús y secretario de Finanzas de Macri, claro, de Hacienda, cuando Macri era jefe de gobierno. ¿Por qué motivo?
Cuando se analiza la secuencia cronológica de esas cuentas de Panama Papers, lo que se ve es lo siguiente, que la apertura de cuentas y su conexión con el banco Credit Suisse coinciden exactamente en el tiempo, en cuestión de días y semanas, con la operación de bonos tango del año 2012, cuando la ciudad se endeudó al 12,5% anual, lo cual un economista, después les voy a decir quién fue, un economista lo consideró un acto delictivo. Ese economista se llama Ricardo López Murphy. Es decir, que me exime de cualquier sospecha. No fue nadie del Frente de Izquierda. El sesgo ideológico. No, pero si uno escucha 12%, Ricardo Bolivia López toma Murphy lo consideró deuda un acto de 3%. saqueo, un Claro. acto de saqueo al presupuesto de la ciudad, y se iniciaron hasta investigaciones penales por esa deuda, que además el gobierno durante todo un periodo no gastó, es decir, que se tomó esa deuda, Y se pagaron los Claro. intereses, pero no se utilizaron. se pagaron las deuda. intereses y no se utilizaron los recursos. Bueno, en ese préstamo sospechoso, donde ¿qué banco actuó como intermediario financiero? Adivinen, ¿Qué banco? Credit Suisse. Claro. Bueno, aparece, ¿no es cierto?, la cuenta de Néstor Gliete del Panama Papers. Entonces, redondeando tu pregunta inicial, el endeudamiento de la ciudad se va volviendo gravoso y además hay muchas evidencias de que fue simplemente un negocio del capital financiero, Claro. en connivencia con los funcionarios macristas, que no contribuyó de ninguna manera, ¿no es cierto?, a la inversión pública en la ciudad. Bueno, y también otra cosa que me llama la atención a mí, ya que estamos hablando de la legislatura porteña, todas las leyes que necesita el oficialismo salen como piña de ahí adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ahí adentro? Y todo esto que vos me estás contando, ¿alguien pone el grito en el recinto? Más ¿Alguien allá de hace Marcelo, ¿no? denuncias penales? ¿O toda la legislatura porteña está pintada de amarillo? ¿Cómo es? A ver, la legislatura porteña tiene 28 de los 60, 28, ¿no es cierto?, que claramente tienen la remera amarilla. Ahora, después tenés un amarillo un poquito más oscuro, un anaranjado, un amarillo verdoso, es decir, con todo eso muchas veces se reúnen los 40 votos. Yo tuve un debate, la semana pasada, un debate interesante. Después, si quieren, pueden mirar la polémica que tuve con un legislador de los de amarillo sospechoso, ¿no es cierto? Porque ocurre lo siguiente, se votó una medida muy cuestionada, este tema de que los motoqueros lleven Sí, chaleco con su número, Sí. algo que fue objetado inclusive hasta constitucionalmente como un acto que afecta a libertades individuales, eventualmente puede atacar el derecho al trabajo de muchos de ellos, esas políticas punitivistas, ¿no es Sí. cierto?, para resolver problemas de inseguridad que tienen otro origen. Sí, y cortoplacista. Ahora, resulta que hay un bloque, ¿no es cierto?, al cual me quiero referir particularmente, porque el oyente lo tiene que saber, el que responde al ex embajador de Macri en los Estados Unidos, al cual cuando uno lo escucha en Estamos hablando del que era ex ministro de Economía de Cristina. el que era el ex ministro de Economía de Cristina y luego embajador de Macri en los Estados Unidos. La tiene clara. Donde está Entonces parado uno el chico. escucha a un legislador de este bloque, Sí. bueno, hizo una crítica, se quejó enormemente de este tema de los chalecos. Entonces, a la hora de yo dije, bueno, votará en contra. Entonces dije, pero vamos a votar a favor, Claro. porque no le queremos regalar al macrismo en la campaña electoral el argumento de la inseguridad. Entonces, bueno, Raro. votó Una a favor y estrategia todo rara. su bloque, ¿no es cierto?, los radicales, los socialistas, todos votaron todos a favor de este planteo del macrismo, como ocurre muchas veces aparte. También con ese argumento de la Entonces, seguridad. bueno, y un entonces yo chaleco. le respondí, yo le dije lo siguiente, hagan una cosa, porque el gobierno quiere precarizar el trabajo en nombre de que así se crea empleo. Apoyemos la precarización laboral para que no nos Claro, roben la bandera claro. del trabajo. El gobierno quiere, por ejemplo, criminalizar la protesta social en nombre de no obstaculizar el tránsito.
De todas maneras, el tránsito, cuando tienen que hacer el chivo para Tinelli, cortan las calles, no tiene ningún problema. Pero no importa. Criminalizar la protesta social. Apoyemos la criminalización de la protesta social, seamos vivos para que no nos roben, ¿no es cierto?, la bandera del tránsito. Entonces ahí me dirigí al bloque del macrismo. Está el video, lo pueden ver. Y le pedí al jefe de bloque macrista que dejen entrar de una vez por todas a Lustó en la interna de Cambiemos, que no sean injustos, que no cometan, ¿no es cierto?, esta verdadera ignominia contra gente que cuando necesitan los votos en el recinto siempre los tiene. Se los da. Siempre se los da. Entonces es una injusticia que el macrismo no deje entrar a Lustó, ¿no es cierto?, en la interna de Cambiemos. Yo siempre digo que este bloque Suma Más, Lustó, es como la segunda marca del macrismo, ¿no? ¿Viste cuando vas al supermercado? Sí, está clarísimo el concepto. Tenés de pronto tenés una gaseosa, no vamos a nombrar, ¿no es cierto? Tenés una gaseosa y decís, no, esta es un poco cara, y bueno, compramos esta otra. Ahora, que el elector no se confunda, porque no hay peor duplicidad que la del que finge ser opositor y luego, ¿no es cierto?, cuando las papas queman, actúa en sociedad con el gobierno. Bueno, interesante concepto. El de la segunda marca no lo había escuchado, está bueno porque es verdad, cuando uno después hace los paralelismos es muy interesante. Hagamos una tanda cortita y volvemos con la segunda parte de Marcelo ya para ir cerrando y hablar un poquito más de candidaturas, si se puede. Sí, no hay problema. Y bueno, y ya luego lo despedimos para cerrar nosotros el programa. Dale un poquito de tanda y ya regresamos. Dale. Muy bien, 11 horas 8 minutos en todo el país, 10 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos aquí en el arranque. Recordá que te podés comunicar con nosotros al WhatsApp de la radio 11 22 62 77 28. Allí estamos recibiendo mensajes minuto a minuto. Seguimos aquí con Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y legislador por la ciudad de Buenos Aires también y precandidato. Bueno, sí. Por el Partido Obrero. Claro, sí. Dentro de los candidatos que ha planteado el Partido Obrero para la lista del Frente de Izquierda, voy a asumir el desafío de pelear por una banca en el Congreso Nacional. Diputado nacional, por la Ciudad de Buenos Aires. Por la Ciudad de Buenos Aires, sí, efectivamente. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos por ahora. Luego, cómo se articularán las listas dependerá del debate que tengamos con los compañeros del Frente de Izquierda. Bien, había igual también una demanda desde el tiempo, de ustedes, de poder presentar los precandidatos, porque corría el tiempo y no habían definiciones, y por ahí uno, porque lee, busca información y demás, y ve que por ahí los otros integrantes del Frente ya habían lanzado, algunas candidaturas. ¿Ustedes sentían como una presión por el tiempo y poder presentar precandidatos? A ver, nosotros hicimos las cosas de acuerdo a lo que juzgamos nuestras prioridades políticas. Sí. El país fue sacudido por hechos muy fuertes, sobre todo en los meses de febrero, marzo, las huelgas docentes, un paro nacional, la enorme movilización de la mujer. Sí. Entonces estuvimos muy concentrados en estas cosas. Y realmente... La movilización del 2x1. El 2x1, ¿no sé? Eso ya fue más reciente, por supuesto, también. Pero me refiero, ya cuando fue el 2x1, no quiero ser tramposo porque ya éramos candidatos, ¿no? Pero digo, en toda esa fase de marzo, abril, con estas huelgas, movilizaciones, estuvimos muy concentrados en ese tema. Y bueno, esa fue nuestra prioridad. Nada más, digamos, esa fue la razón por la cual, colocamos eso por encima de dar por lanzado un proceso electoral. Claro, inclusive de un nombre, ¿no? De uno o dos nombres, o sea... claro, colocar, no nos parecía bien, en un momento que el país estaba sacudido por situaciones tan importantes, colocar el acento en los nombres de quienes van a disputar una candidatura, nada más. Ahora, como frente, Marcelo, como Frente de Izquierda, y que realmente uno, cuando analiza, siempre
más allá, digo, de lo que sucede en la actividad legislativa y en diputados también, Sí. han ganado una presencia, creo yo, a partir de 2000, bueno, imagino que no te voy a venir 2009, 2011, cuando ustedes están toda una vida, digo, luchando, defendiendo la bandera de un partido. No, pero te digo, entiendo, digamos, claro, que ahí adquirimos una cierta relevancia claro, porque o un salto llegamos al mediático, Congreso, digo, ¿no? a la Saltar, Sí, sí, te desde lo entiendo. mediático 2009, 2011 me parece que, Sí, sí. que fueron años importantes para ustedes. Digo, a partir de ese momento uno tiene la referencia del Frente de Izquierda y por ahí habla con gente que no está metida de lleno en temas políticos, dice, no, voto a Frente de Izquierda, te nombran directamente al candidato, ¿no? No, bueno, Sí. voto a Altamira, del Caño, digo, en su momento. Bueno, ¿cómo afrontan ese desafío? Porque las próximas elecciones legislativas son en las que, digamos, está sobreentendido que ustedes tienen mejores performances, digo, en base a los números de las posibilidades de ingresar a diputados, a legislaturas, a concejales en cada distrito, en cada ciudad. Bueno, a ver, las cosas son tal como vos las planteaste, ese desafío está. Lo que le pedimos a la población, Sí. que trate de juzgar muy fuertemente lo que va a hacer con su voto, justamente a partir de ese derrotero, de esa historia. Bien. Porque las campañas electorales son el terreno de enormes fuegos de artificio, o inclusive de quien dice, bueno, hasta ahora nos pasó, pero ahora vamos a ir... Claro, sí, de hecho lo vimos en 2015. Claro, mira, te voy a decir una cosa, el reportaje a Cristina Kirchner, Sí. si uno lo puede resumir en 2 palabras, ella dice lo siguiente: no estuvimos a la altura en este Sí. año y medio, hasta usó esa expresión. Sí. Pero ahora, no, ahora vamos a ir y le vamos a poner un No, de límite. campaña. Bueno, veremos. Pero ¿quién estuvo a la altura? ¿Quién habló del acuerdo con los fondos Witter en el Parlamento, fijó una posición clara frente a la deuda externa, frente al 2x1? Bueno, Néstor Pitrola y los otros diputados del Frente de Izquierda. Entonces, hay lo mismo cuando uno piensa en las legislaturas, en la ciudad, en otras. Entonces, pedimos fuertemente que se juzgue esa política, esa conducta, porque, digamos, en la campaña electoral habla cualquiera, pero hay que tratar, ¿no es cierto?, de considerar qué pasó, qué se hizo, qué se dijo, y en ese punto vamos a tratar de hacer muy fuerte nuestra posición, ¿no? No sé si inconvenientes, pero las discusiones más grandes, me gustaría llamarlas, como frente, ¿se dan por la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay, digamos, una controversia en la provincia de Buenos Aires, Sí. está muy relacionado con el hecho que Nicolás del Caño radicó su domicilio, claro, ¿no es su cierto? domicilio. O sea, se Claro. va a postular en la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿No? Entonces esto indudablemente ha generado una controversia, ¿no es cierto?, que tiene que ver que esa postulación a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires la llevaba adelante el Partido Obrero, Claro. justamente a través de Néstor Pitrola. Bueno, esto se ha debatido mucho, lo vamos a seguir haciendo en Bien. estos días, pero el objetivo del Partido Obrero es que arribemos a una Claro, lista común. eso era lo que quería Eso es muy preguntarte, importante. como para que lo dejes en claro. ¿Cuál es, digamos, su postura Claro. como partido? Nosotros defendemos una lista común porque pensamos que ya desde las PASO sería muy bueno que concentremos todos los esfuerzos en oponernos Sí. a los partidos del sistema Sí. y no desgastarnos en No lo que perder inevitablemente, fuerza. claro, Claro. Sería una competencia entre nosotros. Este es el punto. Quique, la última. Sí, actualmente, ¿cuántos escaños ocupan en el Congreso de la Nación en diputados y en senadores? ¿Y a cuántos aspiran en esta próxima elección? Bueno, somos 4 diputados nacionales, 2 por la provincia de Buenos Aires, una por Mendoza, otro por Salta. Estamos en 10 legislaturas provinciales, con distinta gravitación, con una cantidad importante en la legislatura de Salta, de Córdoba, 2 en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, y luego, bueno, en otras, 2 en Neuquén también, y luego, bueno, concejales en un número muy grande de ciudades del país. Entonces, la aspiración es defender este lugar, ampliarlo, llegar al desafío de tener un diputado nacional por la capital, Bien. ¿no? Y bueno, También en Córdoba. Y bueno, sobre esta base, digamos, reforzar una presencia política
en un periodo que va a estar dominado por, bueno, grandes luchas sociales, grandes definiciones políticas, que va a ser el que va a empezar a transcurrir después de las elecciones. Bien, la última, Marcelo, y agradeciéndote por supuesto No, por por tu favor. tiempo. ¿Cuándo va a estar definido esto como Frente de Izquierda? Yo creo que esta semana va a ser muy importante. Nosotros vamos a ¿Te hacer llamamos el jueves? Sí, sí, puede ser. Ahora, el Partido Obrero va a hacer una conferencia nacional el Bien. sábado Bien. para considerar el punto, digamos, el de los acuerdos Claro, alcanzados, lo que se discuta y que todo se el lleva, partido claro. y que todo el partido decida, ¿no es cierto? Y establezca un rumbo a seguir. Bien. Ese es un poco digamos, el sendero de trabajo que tenemos. Bien, de esta semana. Bueno, Sí. bueno, vamos a estar ahí comunicándonos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Marcelo, te agradecemos. Marcelo No, Ramal no. ha pasado por los estudios de Radio Sónica. Un placer, como siempre. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos los oyentes.